Me presento, mi nombre es Gabriel Barrios Blanco, soy estudiante de séptimo semestre de Historia y becario del Laboratorio de Investigaciones Históricas en Estudios Coloniales. La presentación que les traigo el día de hoy es parte de los avances de mi proyecto de investigación para optar por el título de historiador, y la titulo El uso del censo consignativo en la economía de Cartagena de Indias, segunda mitad del siglo XVII. Para hacer esta presentación la he dividido en los siguientes ítems: primero, el planteamiento del problema; segundo, la pregunta-problema; tercero, los objetivos; cuarto, la metodología; quinto, las fuentes; y sexto, los resultados esperados. Y bueno, para empezar, inicio con el planteamiento del problema y bueno, empiezo a ponerlo un poquito en contexto. A mediados del siglo XV, Europa estaba sufriendo una transformación por diversos motivos. Entre esos estaba la superación del sistema feudal en la mayoría del continente europeo. También empezaban a surgir los comerciantes como un grupo que ayudaba a dinamizar la economía de la zona. Recordemos que durante la Edad Media los comerciantes eran el grupo más bajo en la escala social, estaban más abajo en la pirámide y eran vistos como, llamémosle, escoria. Pero en este cambio, en un paso de un sistema a otro, se fue dando un dinamismo mayor en la economía. Esto sumado a los inicios que el capitalismo estaba dando. Y bueno, estos cambios que surgieron en Europa traían consigo los siguientes problemas. Debido a una economía que necesitaba ser más dinámica, se requería más capital para que esta economía creciera cada vez más y más. Por lo tanto, para este capital se necesitaba dinero circulante. Y ese era uno de los grandes problemas de la época. El dinero era un aspecto escaso, o más bien lo que llamamos hoy dinero líquido, era un aspecto escaso en esa sociedad. Existía capital restringido, y si bien habían instituciones que generaban o que daban un préstamo a las personas que lo necesitaban para dinamizar esta economía, esas instituciones eran, llamémoslas, insuficientes para la época. No cubrían toda la demanda o todo el capital que se necesitaba. Además, habían instituciones que tenían un estancamiento de capital, que necesitaban sacarlo por algún lado, ponerlos a mover, no tenerlos allí guardados en sus bóvedas. Por favor, siguiente. Y bueno, en este contexto tenemos la postura de la Iglesia Católica en cuanto a este sistema de préstamos. De hecho, la Iglesia Católica, sabiendo que en este caso, si los comerciantes eran en la escala más baja, la Iglesia Católica estaba en la cima de la pirámide social. Para la Iglesia Católica, el préstamo a cobro de interés estaba limitado en la mayoría de los países católicos, y es porque este tipo de cobros o este tipo de actividades eran vistos como una actividad hereje. Para ellos, aquellos que eran usureros solamente eran personas infames que no iban a ganar el cielo, debido a que la Iglesia decía lo siguiente: si yo le presto a un hermano o si yo le presto a un compañero católico, él me tiene que devolver en la misma equivalencia, es decir, tenía que devolverle el mismo dinero que le era prestado. Por lo tanto, el cobro de intereses no estaba permitido por parte de la Iglesia Católica. Pero por los cambios que se estaban gestando en la Europa de mediados del siglo XV, empezó a surgir un grupo de empresarios que empezaron a hacer presión sobre la Iglesia Católica. Esto sumado a lo que ya dije antes, que habían instituciones que necesitaban evacuar ese capital, ponerlo a mover. Entre esas instituciones estaba la Iglesia Católica, que contaba con un amplio capital, y ya por la superación que se iba dando del feudalismo necesitaba nuevas formas de financiamiento. Es mediante esto que a mitad del siglo XV se emiten bulas papales por parte del Papa Martín V, Calixto III y Pío V. En estas bulas papales se establece el cumulare pecunias, que es básicamente donde se da permiso o donde se dice ya que los préstamos ya no es algo infernal, no es pecado, sino es algo bueno, y es donde la Iglesia entra a este sistema de préstamos. Pero sucede algo curioso. Por favor, la próxima. Aquí tenemos una definición del censo consignativo y quiero que se fijen en una parte. Voy a leerlo, dice: era un contrato por el cual una persona vende a otra por cantidad determinada el derecho de percibir ciertos réditos anuales, consignándolos sobre alguna finca propia.
cuyo pleno dominio se reservaba, que dejaría de satisfacer cuando el vendedor le devolviera la suma recibida. De aquí, de este enunciado de lo que es el censo consignativo, destaca una parte donde dice: era un contrato por el cual una persona vende a otra por cantidad determinada el derecho de percibir réditos anuales. Así, la Iglesia básicamente se libró de esos dogmas que tenía antiguamente, en el que condenaba el préstamo con intereses. Para ellos, el préstamo con intereses no era un préstamo con intereses, era una venta de ese capital que ellos le daban a la persona. Y la devolución de los réditos era el pago por esa venta que ellos hacían. Una pequeña argucia legal de lo que la Iglesia se valió para poder entrar en este sistema del censo consignativo. Ahora se preguntarán, ¿qué es esto del censo consignativo? Quizás nos cause confusión con la palabra del censo actual. No tiene nada que ver con contar a las personas. El censo consignativo era un sistema en el que un prestamista daba dinero a un prestatario. Este prestatario ponía una propiedad en garantía. Esta propiedad tenía que ser una propiedad productiva. Podía ser una hacienda, podía ser una casa dentro de una ciudad siempre que produjera réditos, podía ser una pequeña parcela. Incluso en las lecturas que he hecho de mis fuentes secundarias he podido encontrar que hasta se grababan a censo árboles frutales debido a las ventas que se generaban por los frutos de estos árboles frutales. O sea, cualquier persona con una pequeña parcela, con un pequeño bien, ya sea mueble o inmueble, que pudiera producir, tenía derecho a estos. A cambio de recibir este dinero, le tenía que pagar a la Iglesia un interés que sus inicios era del 7%, en el siglo XVII pasó al 5%, que es la temporalidad que estudio, y en el siglo XVIII se transformó al 3%, cambios que se dieron por pedidos de la Iglesia de reducir debido a que muchas personas no pagaban el rédito. Algo que destaca aquí es que este pago de réditos no era mensual como quizás lo hacemos con los préstamos de hoy día. Era un préstamo que se pagaba anualmente. Por favor, siguiente. Y bueno, en base a esto, en este contexto, yo me hago esta pregunta: ¿qué uso recibía el censo consignativo y cuál fue su impacto en la economía de la ciudad de Cartagena de India durante la segunda mitad del siglo XVII? Y para esto me planteo los siguientes objetivos. Como objetivo general está determinar qué uso recibía el censo consignativo por parte de los adquirientes y cómo estos afectaron sus economías personales, y con los objetivos específicos definir y describir el funcionamiento de los censos consignativos, conocer el monto de los préstamos hechos a censo y las propiedades garantes, y analizar el impacto que tuvo la adquisición de los censos consignativos en las economías particulares de los adquirientes. Para esto lo haré con esta metodología. En un primer momento haré lectura de la fuente secundaria, que es en el momento en el que me encuentro ahora, haciendo la lectura de la fuente secundaria, en donde le estoy dando estos datos que he mostrado a día de hoy. Entre esas fuentes secundarias he podido encontrar trabajos, por ejemplo, de Amanda Ortiz Molina, que estudia el censo para el caso de Santa Fe, y muestra cómo el censo consignativo satisfacía las necesidades financieras de la sociedad colonial santafereña en el siglo XVII. Ortiz también muestra cómo este sistema fue un antecedente de lo que es la banca hoy en día, debido al funcionamiento que ya les decía. Ortiz también dice que fue influyente en la economía rural, y bueno, de esto voy a hablar un poquito más adelante cuando muestre cuál es la fuente secundaria que más conceptos me da para este trabajo. También tenemos el trabajo de María del Carmen Mena García, que trabaja la zona de Panamá, y ella analiza cómo se solucionaban los pleitos de los censos cuando la propiedad que estaba dando a censo era destruida, y se basa en 3 incendios que ocurrieron en Ciudad de Panamá. También he analizado trabajos, por ejemplo, Camila Badía Quintero, que habla de los préstamos que otorgó la Catedral de Popayán, y cómo también surgieron empréstitos, que eran préstamos a instituciones públicas, y que por medio de estos empréstitos se creaban redes de sociabilidad. También tenemos a Carmen Ferrer Esparza, que analiza el caso de Pamplona. Tenemos el caso de Constanza Toquica, que analiza las funciones del convento de Santa Clara, tanto social como económico. Y bueno, este tema me interesa. ¿Por qué? Porque dentro de estas lecturas no he podido encontrar un tema o poca información de cómo se usaban o cómo se aplicaban los censos en la ciudad de Cartagena. Y para eso, bueno, sigo con la metodología que planeo hacer. Planeo hacer uso del método cuantitativo
para la obtención, clasificación y análisis de los datos que se obtengan de las lecturas de las fuentes primarias, y esto lo haré analizando los valores dados a censos y las propiedades grabadas. Y bueno, como les dije, aquí coloco un par de fuentes secundarias. Sé que este tipo de trabajos se hacen con más fuentes secundarias, pero ¿por qué coloco dos? Porque son las que me han dado más conceptos de lo que es el censo. En el caso de Germán Colmenares, él en su libro analiza lo que es el censo en la provincia de Popayán. Para Germán Colmenares, él nos dice que el censo era un sistema perfecto y un sistema óptimo para lo que era la economía colonial. La economía colonial, según Colmenares, era una economía en su mayoría agraria. Y los tiempos de producción de esta economía agraria hacían que fuera óptimo que los réditos se cobraran de manera anual. Colmenares también hace una relación entre los censos y las capellanías. Aquí hay un pequeño paréntesis: la capellanía era otro sistema donde se daba dinero a una catedral, a una iglesia, para que se oficiaran misas a favor del difunto para la salvación de su alma. Él hace esta relación porque estas capellanías o estos dinero que normalmente entraba de capellanía se utilizaba para dar los ascensos a quien los necesitara. Y bueno, también analizo o leo el libro de Gisela von Webeser, El crédito eclesiástico en la Nueva España del siglo XVIII. Si bien ella habla del siglo XVIII y está hablando de la Nueva España, en su libro ya nos da conceptos, nos habla de lo que fue el origen del censo, de cómo funcionaba este sistema y de la influencia que este tuvo. Ella dice que el censo se puede mirar de dos maneras: su impacto, su influencia. Primero dice que era un sistema benéfico porque permitía que las propiedades grabadas a censo fueran más baratas a la hora de comprar, y por eso las personas podían adquirir más fácilmente esas propiedades. Pero dice que eran malos porque esto, de cierto modo, como que hacía que la economía se estancara, debido a que una de las normas para dar una propiedad de ascenso era que ésta no se pudiera dividir. Y en el caso de que una gran hacienda quisieran los herederos, no sé, venderla, dividirla para hacerla más productiva, era algo que no se podía. Y bueno, para este análisis, aquí coloco mis fuentes primarias que están alojadas en el Archivo General de la Nación. Primero en el Fondo Censo Redimible, sección Bolívar, otras en el Fondo Censo Redimible, sección Departamentos, y por último en el Fondo de Testamentarias. Utilizo el Fondo de Testamentaria, pues aquí es donde se alojan lo que hoy llamamos los testamentos, y por medio de estos testamentos se pueden conocer las propiedades que las personas al morir dejaban o tenían a censo. Y bueno, aquí presento los avances que he tenido acerca de esta investigación, y aquí vemos tres fuentes primarias que he encontrado que me parecieron interesantes traer. En la primera encontramos un pedido que el convento de las Carmelitas de Cartagena le hace a un señor llamado Juan Palomino por el retraso que tiene con el pago de los réditos, que en caso de que ese pago no se haga a tiempo, su propiedad va a ser embargada. En el segundo tenemos el caso de Clemencia Pérez de Miranda, en donde ella está poniendo un pleito. Me disculpan, se me olvidó el nombre en serio de quien pone el pleito, pero esa persona, digamos, era primo de la señora Clemencia Pérez. Este primo le pide que ella grabe una propiedad de ascenso debido a que la casa del su primo, del señor, que no recuerdo el nombre, ya tiene demasiado censo sobre sí y no le cabe un censo más. Y esta señora prácticamente está diciendo que lo embarguen porque él no está pagando los réditos y no quiere perder su casa. Y en el tercero tenemos el caso de Santiago González, señor Santiago González, donde vemos que el señor le están cobrando deudas no solo de un convento, tiene convento un cobro de parte de las Carmelitas, un cobro de parte de Santo Domingo, un cobro de parte del convento de Santa Catalina. Perdón. Y pues son interesantes como estas dinámicas que se mueven aquí. Y resalta algo que he podido encontrar, es que el censo no es solo algo que atañe al carácter económico, no es solo algo que se puede quedar allí. Estos préstamos a veces eran hechos no solamente para que una propiedad se hiciera más productiva para generar réditos. En esa época los apellidos y los nombres eran muy importantes, mantener una imagen, un estatus. Bueno, creo que ahora un poquito también, pero en esa época digamos que pesaba más. Y estos censos a veces se utilizaban para eso. Que yo quería mandar a una hija o a un hijo a que se preparara en un convento,
o que fuera capellán y no quería que pasara necesidades. Tomaba un censo para mostrar que tenía el poder de mandarlo a eso. Que si yo quería salvar mi alma inmortal y no tenía dinero para que se hiciera una capellanía, tomaba un censo para que se hiciera una catedral, o para que ese mismo censo fuera capellanía y se hicieran misas a mi favor o a mi nombre. Entonces, en estas fuentes he podido ver esas cosas interesantes, que no solo es un interés económico. Con este tipo de fuente y este tipo de investigación doy cuenta de que se puede conversar desde lo social y pues creo, no me atrevo a decirlo firmemente, pero quizás se pueda hacer un análisis tanto desde lo cuantitativo como desde lo cualitativo. Y bueno, aquí coloco las fuentes que me faltaron, las otras que he trabajado secundarias que no puse al principio y en las que me he basado para el desarrollo de este proyecto de investigación. Muchas gracias.